Bien. Para dar inicio a los trabajos de esta sesión ordinaria, solicito al secretario se sirva pasar lista de asistencia. Con mucho gusto, maestra. Señores comisionados, buenos días. Como lo solicita la comisionada presidenta, me permito pasar lista de asistencia. Comisionada Felicita del Carmen Suárez Castro. Presente. Comisionado Isidro Rodríguez Reyes. Presente. Comisionado José Antonio Bojorges Pérez Nieto. Presente. Hay quórum, comisionada presidente, con 3 asistencias. Muy bien, les invito a nos pongamos de pie al existir quórum y siendo las 11 horas con 4 minutos del día 10 del mes de febrero del año en curso, declaro abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Tomar asiento, por favor. Gracias. Solicito al secretario ejecutivo de lectura al orden del día. Con mucho gusto, maestra. Como lo solicita la comisionada presidenta, me permito dar lectura del orden del día preparado para esta sesión ordinaria número 7 del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Como punto número 1 tenemos lista de asistencia y declaración de quórum. Como punto número 2, instalación de la sesión. Como punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Como punto número 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 4 de febrero del año en curso. Como punto número 5, tenemos proyectos a cargo en la ponencia del comisionado José Antonio Bojorges Pérez Nieto relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. De recurso de revisión 742, diagonal 2015, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Recurso de revisión 780, diagonal 2015, promovido en contra de la Secretaría de Educación. Recurso de revisión 792, diagonal 2015 y sus acumulados 793 y 794 de la misma serie, promovidos en contra del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Recurso de revisión 844, diagonal 2015, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Recurso de revisión 851, diagonal 2015, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Y por último, el recurso de revisión 854, diagonal 2015, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Como punto número 6, tenemos proyectos a cargo de la ponencia del comisionado Isidro Rodríguez Reyes relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. El respectivo al recurso de revisión 606, diagonal 2015, promovido en contra de la Secretaría de Gobierno. El recurso de revisión 746, diagonal 2015, promovido en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Recurso de revisión 764, diagonal 2015, promovido en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Recurso de revisión 783, diagonal 2015, promovido en contra de la Secretaría de Educación. Recurso de revisión 860, diagonal 2015, promovido en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. Y por último, el recurso de revisión 881, diagonal 2015, promovido en contra del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Como punto número 7, tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Felicita del Carmen Suárez Castro relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del recurso de revisión 628, diagonal 2015 y sus acumulados 652 y 694 de la misma serie, promovidos en contra del Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados, decomisados o abandonados. Recurso de revisión 647, diagonal 2015 y sus acumulados 689 y 701 de la misma serie, promovido en contra del Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados, decomisados o abandonados. Recurso de revisión 659, diagonal 2015 y su acumulado 672 de la misma serie, promovido en contra del Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados, decomisados o abandonados. Recurso de revisión 748, diagonal 2015, promovido en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Aquí, secretario, le pido por favor se retire este asunto en razón de errores mecanógrafos que existen dentro del mismo contenido de ese recurso y para tal efecto hay que corregirlo y por ende anótele como retirado. El 748, sí. Se retira del orden del día el recurso de revisión 748, diagonal 2015. En todo caso, sería el recurso de revisión 762, diagonal 2015, promovido en contra del Tribunal Electoral de Tabasco. El recurso de revisión 884, diagonal 2015, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. El recurso de revisión 889, diagonal 2015, y su acumulado 901 de la misma serie, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero. Recurso de revisión 914, diagonal 2015,
promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y por último, el recurso de revisión 8/2016, promovido en contra del Tribunal Electoral de Tabasco. Como punto número 8, tenemos sorteo de los expedientes identificados con los siguientes números. Recurso de revisión 623/2015, promovido en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. Recurso de revisión 821/2015, promovido en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. Y el recurso de revisión 912/2015, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Como punto número 9, asuntos generales. Y como punto número 10, clausura de la sesión y cita para la próxima. Es cuanto, comisionada presidenta. Muchas gracias. Entonces le solicito someta a consideración de este pleno el orden del día que acaba de dar a conocer. Con mucho gusto, maestra. En votación ordinaria se somete a consideración de este pleno el orden del día propuesto para esta sesión, haciendo hincapié que fue retirado el recurso de revisión 748/2015. Quienes estén de acuerdo, sírvanse a manifestarlo. Comisionada presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado con 3 votos a favor. Muchas gracias. Pasamos al punto 4 del orden del día y concierne a la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión celebrada el día 4 de este mes y año, misma que fue turnada a cada uno de nosotros para que se expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna, me permito proponer la dispensa a su lectura y con ello la aprobación del acta de la sesión ordinaria que se señala, por lo que le solicito al secretario ejecutivo que en votación ordinaria someta a consideración de este cuerpo colegiado lo antes citado. Con mucho gusto, maestra. En votación ordinaria se somete a consideración de este pleno la propuesta de dispensa a la lectura y con ello la aprobación del acta que ha sido referida por la comisionada presidenta. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo. Comisionada presidenta, le informo que ha sido aprobada la dispensa a la lectura y el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 4 de febrero del año en curso con 3 votos a favor. Bien, el punto 5 del orden del día se refiere a los proyectos de resolución de la ponencia del comisionado José Antonio Bojorquez Pérez Nieto. Para tal efecto se le concede el uso de la voz para que dé a conocer el contenido y el sentido de los proyectos que presenta a este pleno. Gracias, compañera comisionada. Me permito presentar los siguientes proyectos de los recursos de revisión que voy a leer en bloque. Este es el proyecto del recurso de revisión 742/2015, que en conjunto voy a leer con el 844, 851 y 854/2015. ¿8 qué dijo? 44, 51 y 54/2015. Estos 4 asuntos se presentaron en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. El interés informativo del ciudadano radica en obtener documentos fiscales comprobatorios, como son facturas o comprobantes fiscales e informes narrativos y financieros, todos relacionados con la aplicación de recursos públicos dentro del Convenio de Coordinación en Materia de Subsidios 2014, financiados con recursos del Fideicomiso para el Fomento y Desarrollo de las Empresas de Tabasco durante el año 2014, 15 y 2013. De forma específica, en cada uno de los proyectos ustedes pueden ver cuáles son los años fiscales de los cuales se requiere información. En estos 4 casos se respondió de forma desatinada al ejercicio de este derecho humano porque se emite un acuerdo de disponibilidad cuando en realidad no se adjunta nada de información. Entonces, de entrada, el acto por el cual se emite la respuesta es equívoco por tratarse de un acuerdo de disponibilidad que no adjunta nada de información. Y si fuera el caso
de la inexistencia de la información, como se menciona en la relatoría de este asunto, pues tampoco se cumplió con el procedimiento que mandata la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Nosotros en el fondo del asunto advertimos que en las reglas de operación que regulan este fideicomiso se constata que el equivalente al director administrativo y el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, que a su vez funge como cabeza del equivalente al consejo directivo de este fideicomiso, están obligados a la rendición de cuentas sobre el ejercicio de los recursos públicos. Entre diversas obligaciones se encuentra la aportación de las facturas y demás documentos contables que amparan el ejercicio de los recursos públicos canalizados dentro de este fideicomiso para el fomento y desarrollo de las empresas de Tabasco. Y por otra parte, como decía hace un momento, quien tiene las facultades administrativas dentro de este sujeto obligado, que es el fideicomiso, dentro de este sujeto obligado, como es el fideicomiso, también debe de rendir los informes relacionados con el ejercicio de los recursos públicos. Por tal motivo, nosotros en estos 4 asuntos proponemos revocar el acuerdo de disponibilidad y ordenar que se emita un nuevo acuerdo donde se entregue la información. Y en caso de inexistencia, pues deberá de acreditarlo no solo con la realización de la búsqueda exhaustiva, sino también con el pronunciamiento sobre el porqué la inexistencia de la información. Este es el primer bloque de 4 asuntos que presenta nuestra ponencia y con muchísimo gusto atendemos cualquier observación o comentario que tengan al respecto. Vamos a leerlo como ya es costumbre todos y al final hacemos las observaciones si es que las hubiera en cada uno de ellos. Parece bien. El siguiente asunto que presenta nuestra ponencia es el proyecto del recurso de revisión 780-2015 promovido en contra de la Secretaría de Educación. El ciudadano requiere información sobre los hechos que ocurrieron relacionados con la averiguación previa 113/15 o 2015, presentado por este sujeto obligado, la Secretaría de Educación, ante la Fiscalía General del Estado, relacionado con el cierre de escuelas. Como respuesta, el sujeto obligado emite el acuerdo de negativa de la información, argumentando que se encuentra reservada. Aparte del análisis que hacemos respecto de la reserva en el proyecto, mismo que ya se ha hecho con anterioridad, e incluso el primer proyecto relacionado con estos temas fue que presentó usted, comisionada presidenta, donde aperturaba esta información y del cual nosotros nos congratulamos y seguimos esta misma lógica jurídica. En la sesión pasada también se aprobaron y proyectos similares. En esta otra, pues seguimos bajo este mismo argumento. Por tal motivo, nosotros proponemos revocar el acuerdo de negativa y ordenar la entrega de una versión pública de esta relatoría de circunstancias de modo, tiempo y lugar realizadas en el marco del cierre de escuelas. Quiere decir que hubo probablemente ciertas acciones contra un bien jurídico tutelado superior por parte de la sociedad, que es la educación y la infraestructura que soporta el desplegado correcto de este derecho humano. Entonces, ante el interés superior de la sociedad relacionada con otro derecho como es el de la educación, nosotros coincidimos con la postura asumida desde un inicio por la ponencia a su cargo, comisionada presidenta, y ordenamos la entrega de la información en versión pública, haciendo la narrativa de hechos. El siguiente asunto que presenta nuestra ponencia
es el proyecto del recurso de revisión 792 y sus acumulados 93 y 94, 2015, promovidos todos en contra del Tribunal Superior de Justicia. Aquí se requirió un listado de contratos de servicios firmados por esta institución con terceros durante el año 2014. Las particularidades de la información es que debe de estar desglosado por tipo de contrato, monto de cada uno de estos contratos y el nombre de la persona que fue contratada para prestar estos servicios. Invariablemente en los tres casos, el Tribunal Superior de Justicia, por medio del acuerdo de disponibilidad, entrega información incompleta, porque si bien por un lado da el listado de contratos, no especifica por cada uno de estos el monto que corresponde, cuando ese fue el interés informativo del cual nosotros como órgano garante estamos obligados a tutelar. Y por el otro lado no está desglosado el tipo de servicio que se recibe dentro de la tabla que adjunta como respuesta a la solicitud de información. Bajo argumentos genéricos como servicios profesionales, por ejemplo, se menciona en este documento los contratos, pero no se especifica cuál es el tipo de servicio, como en otros casos sí se pudo observar. De hecho, fue la sesión pasada, si ustedes recuerdan. Entonces, nosotros proponemos en estos tres casos revocar los acuerdos emitidos en su momento y entregar la información completa acorde al interés del solicitante. Cabe mencionar que podrá entregar el cúmulo de documentos de forma transversal que contenga la información si es que no la tiene procesada en uno solo. Obvio, observamos que se creó un documento exprofeso para dar respuestas a esta solicitud de información. Nos parece un buen referente, una buena práctica, el que el Tribunal Superior de Justicia procese la información para entregarla al nivel de detalle del solicitante. Sin embargo, estas observaciones que hacemos en el proyecto pueden complementar esta nueva respuesta bajo la misma estructura que se entregó en el mismo tipo de documento y hacerla llegar al solicitante conforme lo requirió. A ver si algún otro. Son todos los asuntos, ¿no? Sí. Mismo. Son todos nuestros asuntos que presentamos el día de hoy. Muchas gracias. Nada. Rodríguez Reyes, si tiene alguna cosa. No, ninguna. Yo nada más en el tribunal, como ustedes saben, pues hay una excusa de mi parte. Sin embargo, aquí efectivamente hemos resuelto varios asuntos en relación de la Secretaría de Educación relativo a deseo saber cuánto y por qué ocurrieron los hechos que dieron pie a esa dependencia que interpusiera demanda que fue registrada con la averiguación previa X, presentada por el sujeto obligado ante la hoy Fiscalía. En efecto, el interés superior de este derecho son las personas, ni duda cabe. Y tratándose de cualquier averiguación, como lo hemos manifestado aquí, también hay que ser cuidadoso. Sin embargo, aquí desea saber cuándo y cómo ocurrieron los hechos, tiempo, modo y lugar. Entonces, tratándose de esa situación y dado que usted es claro al exponer que se dé la información conforme marca la ley. ¿Esto qué significa? Que hay que cuidar los elementos necesarios para efectos de que no se dé el contenido de la averiguación, porque eso no puede otorgarse. Y la ley así lo prevé dentro de las excepciones que solicita esta ley de transparencia y acceso a la información, y por ende esa es la única que tengo que manifestar.
Por ello le solicito al secretario ejecutivo ponga a consideración de este cuerpo colegiado los proyectos de resolución que acaba de dar a conocer el comisionado José Antonio Bojorquez Pérez Nieto. Con mucho gusto, maestra. Lo haré en dos momentos como para manejarlo de la excusa, Sí. por la excusa que obra, ¿no? En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentadas por la ponencia del comisionado Antonio Bojorquez Pérez Nieto, con la excepción en esta ronda del recurso de revisión, con todos, a excepción del 792-2015, donde opera, con sus acumulados, opera la excusa de la comisionada presidenta. Comisionada Felicita Carmen Suárez Castro. En favor, estoy de acuerdo en el contenido. Sin embargo, como siempre he manifestado mi voto particular para los efectos de los puntos que en el voto que aquí presento, porque considero que existe imparcialidad en dichos puntos. Sí, maestra, tomo nota. Comisionado Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Comisionado José Antonio Bojorquez Pérez Nieto. A favor. Procedo a recabar ahora el sentido del voto donde opera la excusa de la comisionada presidenta, que es el relativo al recurso de revisión 792/2015 y sus acumulados 793 y 794 de la misma serie. Comisionado Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Comisionado José Antonio Bojorquez Pérez Nieto. A favor. Comisionada presidenta, le informo que en cuanto a los recursos de revisión sometidos en la primera ronda, fueron aprobados con 3 votos a favor y el voto concurrente que hace valer por escrito en cuanto a los puntos resolutivos que se tienen contenidos en tal documento. Y en lo respectivo al recurso de revisión 792/2015 y sus acumulados, fueron aprobados con 2 votos a favor. Muchas gracias. Pasamos al punto 6 del orden del día, relativo a los proyectos de resolución que presenta este pleno el comisionado Isidro Rodríguez Reyes. Para tal efecto se le concede el uso de la voz para que dé a conocer el contenido y el sentido de los proyectos que presenta. Muchas gracias, comisionada presidenta, señor comisionado José Antonio Bojorquez, señor secretario ejecutivo. Buenos días. Propongo al Pleno los siguientes asuntos. Inicio con el recurso de revisión 606/2015 en contra de la Secretaría de Gobierno. La solicitud de información versa sobre información que requirió seguramente por el sujeto obligado un trabajo especial, porque es información que deviene de 1973 hacia atrás, cuando la Secretaría de Gobierno tenía las facultades para expedir cédulas profesionales. En este caso, el que recurre solicita la cédula profesional de cierta persona, dando pormenores de dónde se encuentra el libro, la foja de la información, la sección, y que data del 2 de febrero de 1970. Quiero mencionar también que quien solicita la información no es directamente el interesado, sino es una tercera persona. Consecuentemente, no hay que olvidar que se trata de datos personales y en el supuesto caso se debió expedir una versión pública. El estudio pues abarcó mucha investigación por parte de la estructura de nuestras proyectistas de la ponencia a mi cargo y se llegó a la siguiente conclusión, independientemente de que la Secretaría de Gobierno en su momento no pudo justificar la incompetencia, en razón de que esa incompetencia la dirigió para efecto de la respuesta a la Secretaría de Educación Pública, quien dice el sujeto obligado era o es el ente competente para dar respuesta a esta solicitud de información. Sin embargo, proponemos confirmar este asunto en razón de que, independientemente de que no fundó y motivó en su momento ese acuerdo de incompetencia, porque a la vez
quien recurre solicitó bajo qué reglamento o ley se le confirieron atribuciones o se le confirieron atribuciones para expedir cédulas profesionales a la Secretaría de Gobierno a través de una dirección jurídica que tenía a su cargo. Y posteriormente, durante la sustanciación de este asunto, de nueva cuenta, el sujeto obligado hace una complementación de información a través de una serie de investigaciones que realizó en la propia dependencia y el archivo del Estado del cual corresponde esa responsabilidad, y a la vez solicitó del área jurídica de esa dependencia una investigación profunda de qué es lo que había pasado, sobre qué reglamentación se había ajustado para expedir en su momento esta cédula profesional, y concluyeron que efectivamente tenía facultades de acuerdo a la ley orgánica del Poder Ejecutivo de expedir en su momento estas cédulas profesionales. Sin embargo, con transformaciones que hacen a esta ley orgánica del Estado, se publica en el periódico oficial del Estado un comunicado que es precisamente un convenio de coordinación, unificación del registro profesional que se suscribió el 8 de julio de 1974, celebrado entre el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Educación Pública y el Ejecutivo del Estado, publicado en el periódico oficial del 1 de enero de 1977, y en su clausulado manifiesta en la segunda parte que el gobierno del Estado conviene en no registrar títulos profesionales y grados académicos ni expedir cédulas o patentes de ejercicio profesional a partir de la publicación, desde luego, de este convenio. Manifiesta también en el clausulado cuarto lo siguiente: las cédulas profesionales expedidas por el gobierno del Estado de Tabasco con anterioridad a la fecha en que entre en vigor este convenio tendrán plena validez para el ejercicio profesional y dentro del territorio del Estado y dentro del distrito y territorios federales. En el quinto clausulado, segundo párrafo, manifiesta lo siguiente: al efecto, el Ejecutivo del Estado proporcionará a la Secretaría de Educación Pública la información correspondiente a su sistema de educación profesional, es decir, básicamente le está transfiriendo toda la información que en su momento estuvo bajo su responsabilidad, especialmente, dice, por cuanto a las disposiciones legales en que se funda y a los requisitos para la expedición y registro de títulos profesionales y grados académicos. Por otro lado, el jefe del Archivo General del Poder Ejecutivo puso a disposición de manera directa copia de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial el 1 de enero de 1983, bajo el suplemento 4206, en el que se advierte la transición de la Dirección de Educación Pública como Secretaría de Educación, Cultura y Recreación, y en el artículo 11, fracción 7, se creó la Secretaría de Educación, Cultura y Recreación, mismo que, de acuerdo al numeral 28, fracción 14 de la referida ley, asumió, entre otras, la función de llevar el registro y control de los profesionistas que ejerzan en el Estado de Tabasco. Por otro lado, resulta importante mencionar las disposiciones de los artículos transitorios 3 y 4 del decreto de creación de esta nueva ley, que dispusieron, entre otras, artículo 3 de este decreto, dice: en tanto que el Ejecutivo del Estado determina la adscripción, función o desaparición de las dependencias ya existentes, la Dirección de Presupuestos se integrará a la Secretaría de Programación, las Direcciones de Educación, de Museos y de SICOM, el Departamento de Profesiones y la Biblioteca Pública formarán la Secretaría de Educación, Cultura y Recreación. Las direcciones de Pesca, Turismo y Comercio, así como la Coordinación General de Desarrollo Agropecuario
integrarán la Secretaría de Comunicaciones, Asentamientos y Obras Públicas. La Dirección de Relaciones Públicas pasará a la Secretaría de Gobierno como Departamento de Acción Cívica y la Dirección de Gestión y Análisis a la Secretaría Particular del C-Gobernador. Los organismos del sector paraestatal serán coordinados por las dependencias con funciones afines. Por otro lado, dice el artículo 4 de este decreto, cuando una función pase de una dependencia a otra con motivo de la reubicación, de acuerdo con la presente ley, se traspasará incluyendo los recursos humanos y materiales que se venían utilizando para el desempeño de sus funciones. Y esta es la parte toral que quisiera hacer mención. Al manifestar que todos los recursos humanos y materiales por la transformación del Poder Ejecutivo pasan a otra dependencia por las consideraciones de su nueva estructura orgánica, es en sí entonces la Secretaría de Educación, Cultura y Recreación la que asumió estas facultades de controlar las cédulas profesionales, y bajo esta estructura el gobierno del Estado, antes cuando se manejó a través de la Secretaría de Asuntos Jurídicos y Sociales, pues la expedición de las cédulas profesionales, transfirió recursos humanos y materiales, y eso se entiende que también son las cédulas profesionales, a la Secretaría de Educación. Consecuentemente, bajo este argumento, la Secretaría de Gobierno enderezó su asunto y es así que dirigió o orientó al recurrente para que sea a través de esta Secretaría, la de Educación, la que solicite la información, que seguramente será en versión pública porque, insisto, no es directamente el interesado quien requirió la información. Hace a la vez una serie de argumentos, dice que se puso a investigar con personas adultas que son abogados profesionales de esa época, que efectivamente el gobierno del Estado expedía cédulas profesionales y en este documento efectivamente lo confirman, que ellos expedían en su momento las cédulas profesionales, pero con la transformación de las nuevas estructuras de educación pública, pues esto, por lo mismo, se transfirió tanto recursos humanos y materiales a la nueva Secretaría de Educación Pública y es donde dirigen al recurrente para que haga o realice su solicitud de información. Proponemos entonces confirmar la respuesta que da la Secretaría de Gobierno. No sé si pasamos a los demás asuntos o quiere hacer alguna precisión en relación Sí, a muy breve nada más. En efecto, estas cédulas son documentos públicos y se encuentran incluso en la página de internet de la Secretaría de Educación. De hecho, dentro de este documento también lo orientan a una página web para efectos de verificar y confirmar que exista la cédula profesional. Es archivo histórico, pero también es cierto que la Secretaría de Educación Pública debe mantener actualizados esos archivos. En efecto, esta nueva estructura se realiza en la época del gobernador González Pedrero. No era la de Educación Pública, sino se llamaba SECUR, Secretaría de Recreación. Se hacen muchas modificaciones y entre esas, efectivamente, tal y como lo señala el Diario Oficial, en ese tiempo, las cédulas profesionales ya se tramitan directamente ante esa secretaría y no ante la Secretaría de Gobierno como era la costumbre anterior a esa reestructuración. Bien, continúo con el recurso de revisión 746/2015 y el sujeto obligado es la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. La solicitud de información es muy importante y muy interesante porque desde luego está vinculado con recursos públicos de mucha cuantía y solicitan copia en versión electrónica del listado de montos pagados a los beneficiarios del programa de apoyo a estudiantes de educación media básica, media superior y superior durante los años 2013, 2014 y 2015, desglosado por empresas, es decir, a cuánto le correspondió cada empresa de transporte de ese monto para beneficio de los programas de apoyo a estudiantes
a cada una de estas empresas de transporte. La respuesta del sujeto obligado es que manifestó que no era de su ámbito de competencia y dirigió desde luego al peticionario a que acudiera ante la Secretaría de Educación, donde dice posiblemente le puedan proporcionar la información. Nuevamente hago alusión de que, como todas las ponencias, las proyectistas y proyectistas hacen una investigación profunda de cada uno de los temas para su resolutivo. Y en el caso particular, estimamos que no procedía, desde luego, esta orientación por la infinidad de información que pudimos constatar existen en el portal de transparencia del sujeto obligado. Y además hay información de interés del recurrente sobre los temas que requirió, sobre todo por información del propio secretario de Comunicaciones y Transportes en su momento manifestó que habían una serie de convenios y me permito manifestar que durante el ejercicio 2013 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes signó con las uniones de transportistas Arbit, Génesis 21, Cetratap, UTUB, CAM, Bicocertra y el sistema de Trambús, el acuerdo de colaboración para la ejecución del programa de apoyo a estudiantes de educación media básica, media superior y superior, con el objeto de apoyar el mantenimiento de tarifas preferenciales de los estudiantes en la capital del estado. Y así, desde luego, se confirma que existen estos documentos, estos convenios de apoyo, en base, desde luego, también a diversas declaraciones, como lo manifesté hace un momento, del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con motivo de su comparecencia en el marco de la glosa del primer informe de gobierno. Es así que revisamos también el portal de transparencia, como ahí se menciona hace un momento, y no hay que olvidar que los acuerdos y convenios y disposiciones son de alguna manera información mínima de oficio contemplados en el artículo 10 de la fracción primera del inciso H de la ley de transparencia que en ese momento estaba vigente, y los convenios y acuerdos tienen que estar debidamente publicados en el portal. Y aquí dijeron que era la Secretaría de Educación Pública que debería de proporcionar esa información. Al continuar en la búsqueda de la información, que no la proporcionó el sujeto obligado, desde luego, nosotros encontramos que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte durante el ejercicio fiscal 2013 acordó pagarle por subsidio mensual referente a lo que en su momento solicitó el recurrente, los apoyos o beneficios al programa a estudiantes de media básica, media superior y superior, un monto que ascendió a 72.408.000 pesos. En el 2014 le otorgó el monto de 92.094.000, y en el 2015 no pudimos localizar información. Sin embargo, se reconoce también que durante ese ejercicio fiscal 2015 se continuó vigente con este programa de apoyo a transportes de estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad. Esta es una información relevante porque tiene que ver, desde luego, con el uso de recursos públicos y de terceros que de alguna forma en el ejercicio comercial o de prestación de servicios se beneficiaron con estos apoyos para poder otorgarle también a la vez los beneficios en favor de las clases desprotegidas o con menos recursos, para que de alguna forma puedan utilizar estos medios de transportes públicos
y por lo tanto proponemos la revocación para que esta Secretaría de Comunicaciones y Transporte le dé atención a la solicitud 015-14-315 a través del sistema Infomex Tabasco, que fue la vía en que en su momento requirió el recurrente le informaran de estos apoyos, y que a la vez tiene que detallar por cada una de las empresas cuánto recibieron, porque también se hace mención en ese convenio que las partes, es decir, los que se van a beneficiar con recibir estos recursos, presentarán dentro de los primeros 5 días de cada mes de forma escrita y electrónica un padrón de socios en el cual se incluirá el número de socio, ruta, nombre del socio, forma de pago y en su caso número de cuenta bancaria donde se realizará el depósito. En total, pues si sumamos, es un poco más de 150 millones de pesos en estos 2 ejercicios, y considerando un margen de utilidad del 20% sobre los 150 millones, los transportistas debieron haber aportado a la federación como pago de impuestos un promedio de 30 millones de pesos de impuestos. ¿Lo pagaron? No lo sabemos. Ese es otro asunto. El siguiente asunto, no sé si gusta... No, si tiene alguna cuestión que... pues. Sí. Algo que tiene que hacer mención en relación a ese asunto. Todo está dicho. Explicado. El siguiente asunto es también Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La solicitud versa sobre lo siguiente: copia en versión electrónica del estudio integral de transporte público para el proceso de renovación y o modificación de las concesiones y permisos del Estado de Tabasco. De nueva cuenta, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte manifiesta una negación de información y desde luego contra esa negación el recurrente ejerce su derecho al recurso de revisión y le tocó a esta ponencia su estudio y resolución. Proponemos revocar en razón de que el acuerdo de negativa de información está basado en una reserva de información que, dicho de paso, no cumple con las formalidades que manifiesta el artículo 32 y artículo 11 del reglamento de la ley que en su momento estuvo vigente, porque, dicho de paso, también las concesiones y permisos están manifestadas dentro de la ley como información que debe publicarse permanentemente como mínima de oficio de conformidad con el artículo 10, fracción primera, inciso H de la ley de la materia. Proponemos también la revocación de este asunto. El siguiente asunto es el 783, diagonal 2015, es que en contra de la Secretaría de Educación. La información versa sobre lo siguiente: copia en versión electrónica de la versión pública de la demanda presentada y registrada con averiguación previa 113, diagonal 15, presentada por el sujeto obligado ante la hoy Fiscalía General del Estado durante el año 2015 por el cierre de escuelas. El sujeto obligado determinó la disponibilidad de la información, que en sí es una negativa, y desde luego es el mismo asunto a lo que acaba en su momento de manifestar el comisionado José Antonio Bojorquez, y va sobre la misma línea de revocación, en razón de que se debe proporcionar en versión pública, cuidando los datos personales o confidenciales de esta averiguación. Continúo con el recurso 860, diagonal 2015, que es en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. El asunto es el siguiente: copia en versión electrónica del número de elementos que no han pasado los exámenes de control y confianza aplicados a elementos de seguridad pública municipal y estatal durante el periodo del año 2005 al año 2015, desglosado, dice, por año, es decir, hay que darle cuántos no pasaron el examen, Números, ¿no? el número,
cuántos en el 2005, 2006 y hasta el 2015. El sujeto obligado determinó una negativa de información y desde luego contra esa negativa de información nosotros proponemos revocar, porque en realidad lo que están solicitando es un dato estadístico. Consecuentemente, el dato estadístico en nada daña alguna información que inclusive creo que la tenían reservada, algo así, hicieron una reserva. Sí, desde luego, existe un acuerdo de reserva por 7 años, es el acuerdo 002/2011, suscrito el 5 de septiembre de 2011, pero como bien lo mencionaba, nosotros no entramos al estudio inclusive de esta reserva, por eso no hay nada vinculado dentro de nuestro estudio, no era necesario, es una información estadística, consecuentemente debe de proporcionarse. De ninguna manera es información que pueda vulnerar las reservas que en un momento determinado pudiera tener este sujeto obligado, pues el dato estadístico simplemente es conocer cuántos, sin nombres, sin documentos, sin examen, sin la calificación que le dieron, eso queda al final de cuentas reservado. Este es en contra de la Secretaría de Seguridad Pública, misma información que le solicitan con el recurso de revisión 881-2015 al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, solo que aquí solicitan, es la misma información, copia en versión electrónica del número de elementos que no han pasado los exámenes de control y confianza aplicado a elementos de esa dependencia durante el año o periodo del año 2005 al 2015. Le hacen una negativa de información en base también a ciertas reservas que ellos realizaron y proponemos también revocar en razón de que lo que solicitan es un simple dato estadístico o número de elementos que no pasaron el examen por cada uno de esos ejercicios 2005 al 2015. Proponemos también su revocación. Estos son los asuntos que traigo aquí a la mesa, señores comisionados. Y comisionada presidenta, pues quedamos a la espera de sus comentarios o discusiones. Bien. A sus órdenes. Gracias. ¿Tiene alguna cuestión que hacer? ¿Alguno de los asuntos que acaba de dar a conocer el comisionado Isidro? Solamente me sumo a los proyectos y en efecto es información pública los resultados, el número de policías que acreditaron o no acreditaron los controles de confianza que se realizan como parte de las evaluaciones y que esto en cierta manera permite conocer cómo se encuentra el destacamento, cuál es el estado que guardan las personas que brindan la seguridad pública. Entonces, esta apertura informativa que se realiza a través de esta resolución que se presenta en el Pleno nos permite exponer de cara al dominio público cuántos elementos policíacos no pasaron los controles de confianza. Bien, entonces le solicito al secretario ejecutivo ponga a consideración de este pleno los proyectos de resolución que acaba de dar a conocer el comisionado Isidro Rodríguez Reyes. Con gusto, maestra. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados por la ponencia del comisionado Isidro Rodríguez Reyes. Comisionada Felicita del Carmen Suárez Castro. A favor. Comisionado José Antonio Bojorges Pérez Nieto. A favor. Comisionado Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que los proyectos de resolución sometidos a votación han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Muchas gracias. El punto 7º del orden del día se refiere a los expedientes de los proyectos de resolución
de la ponencia a mi cargo. Si me permiten, quiero conjuntamente dar a conocer los recursos de revisión 628, 647 y 659. ¿Por qué? Porque se tratan del mismo asunto, al mismo sujeto obligado y por ende se vuelve a repetir lo mismo. Bien. La parte demandada es el Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados Decomisados o Abandonados. En el recurso con el número 698 y sus acumulados 652 y 694, se pidió copia en versión electrónica de los bienes asegurados enajenados en subasta por esa dependencia durante los años 2010, 13 y 15, y los ingresos percibidos en cada uno de esos eventos. En el recurso de revisión 659 y su acumulado 672, se solicitó copia en versión electrónica de los bienes asegurados enajenados en subasta por esa dependencia durante el año 2011 y 2012. Y en cuanto al recurso de revisión 647 y su acumulado 689 y 701, todos del 2015, se pidió copia en versión electrónica del listado de armas de fuego, municiones y explosivos que fueron remitidas a la Secretaría de la Defensa Nacional durante los años 2010, 11 y 15. Es importante señalar que todos estos recursos de revisión respecto a la información requerida correspondiente a los años que ya cité, se refiere, como ya refería antes, al mismo sujeto obligado y emitió acuerdos de inexistencia en los primeros asuntos y en el otro, en el del 647, un acuerdo de reserva. Voy a iniciar por cuanto hace a los primeros en relación que emitió un acuerdo de inexistencia. En este sentido, el Pleno de este instituto, con fundamento en lo previsto en el artículo 47 bis de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente en aquel entonces, y el 47 del reglamento, ha sostenido que para dar certeza jurídica de la declaración de inexistencia de la información solicitada debe acreditarse los siguientes supuestos. Cuando la información requerida no se encuentra en los archivos del área correspondiente, el sujeto obligado, la unidad de acceso a la información, deberá remitir la solicitud y el oficio al titular del sujeto obligado para los efectos de que hagan una búsqueda exhaustiva conforme lo señala la ley. De lo anterior se desprende que el propósito de la emisión del acuerdo de inexistencia de la información notificada es garantizar al solicitante que efectivamente se realizaron los trámites o las gestiones necesarias para proporcionarle la información. En varios casos, como el de ustedes, hemos sostenido que es menester ir a buscar hasta los rincones más apartados de esa dependencia a efectos de que se cumpla con lo que mandata la ley, sobre todo en la búsqueda exhaustiva. En ese sentido, nos encontramos, previo análisis que se hace a estos proyectos, de que realmente no se hizo una búsqueda exhaustiva como debería proceder. Y en esa virtud, en los asuntos primeros, los dos primeros asuntos con sus acumulados, lo que procede es revocar y se les pide al sujeto obligado que realice la búsqueda exhaustiva para los efectos de que entregue la información, si es que la existe,
y si no, pues haga el acuerdo correspondiente previa búsqueda exhaustiva. Por otro lado, es en cuanto al acuerdo de reserva. Nosotros sabemos que para los efectos de que haya una verdadera reserva, se tiene que cumplir con determinados supuestos que la propia ley emite. Y en este caso no cumple, no motiva ni fundamenta el acuerdo de reserva para los efectos de tenerlo como legalmente válido. Por esa virtud también procede la revocación en todos estos asuntos. Estoy a sus órdenes, señores comisionados, por si tienen alguna cuestión que hacer valer en el asunto 1, 2 y 3 que marqué y que se refiere a los ya señalados. No sé, comisionado José Antonio Bojorquez, si tiene algo que hacer valer. Pues nosotros coincidimos con esta medida demoledora que se encuentra aquí en el proyecto de resolución en contra del Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados, decomisados o abandonados, porque en esta parte de los puntos resolutivos, como usted lo asienta aquí en su proyecto, pues tiene estas medidas protectoras del derecho humano a la información, porque si dice que la información no se encuentra, pero documenta sus facultades, aquí se ordena la generación de la información. Y en caso de que no se haya, que no se genere o que se haya sustraído o destruido esta información, como dice aquí en su proyecto, debe de dar aviso a la Contraloría Interna e iniciar el procedimiento administrativo de responsabilidad. Esta es una aplicación integral de la Ley de Transparencia y por lo tanto estoy de acuerdo con sus proyectos. Pero el comisionado Isidro. Ninguna opinión. Bien. A ver si me recuerda, secretario ejecutivo, cuál fue el asunto. Es el 780, en el que me retiré. 748-2015. El 748. 748-2015. En relación, como manifesté al principio, en este recurso de revisión marcado con el número 748, se retira por las razones Retirado, ya expuse. Paso al recurso de revisión número 762. Es contra el Tribunal Electoral de Tabasco. Aquí se pide copia electrónica de la investigación realizada por la Contraloría de ese tribunal relativo a las denuncias hechas por ese medio respecto al juez X y del PAN y de su esposa y del consejero y candidato suplente del PRI. En contestación a dicha solicitud, el sujeto obligado determinó negar la información y para tal efecto emitió un acuerdo de reserva en el que manifiesta que los expedientes administrativos marcados con los números TT C1CA diagonal 05 diagonal 2015 y de igual manera el 06 y el 07 se encuentran en trámites, porque no se ha emitido las resoluciones correspondientes y por ende esta no ha causado estado o ejecutoria. Por ello se actualizan los supuestos contenidos en los artículos 30, 31, fracción tercera y 32 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Como el solicitante no estuvo de acuerdo con el acuerdo de disponibilidad que hace el sujeto obligado, interpuso el recurso de revisión, que es el que estamos analizando, pero nos encontramos que de acuerdo a lo previsto en el artículo 32, fracción primera de la Ley de la Materia, establece que el acuerdo que determine la clasificación de la información reservada deberá señalar el plazo de reserva, la autoridad y el servidor público responsable
de su resguardo. La parte o las partes del documento que se reserva, la fuente y el archivo donde radica la información, así como los fundamentos jurídicos y las motivaciones para acreditar que la información solicitada se refiere a alguna de las hipótesis que señala la ley. En esa virtud, al analizar todas estas cuestiones, nos encontramos que el acuerdo de reserva cumple con todas y cada uno de los requisitos que señala el artículo 31 en su fracción tercera y 32. Por esa razón, se considera que lo que procede en este caso es confirmar el acuerdo de reserva emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Tabasco. Mismo que pongo a consideraciones de ustedes, señores comisionados, para los efectos de que si hay alguna cuestión que agregar en esto o si está correcto o no el proyecto que pongo a consideración de ustedes. Entonces, comisionado José Antonio. Estoy de acuerdo con los elementos, incluso con la actualización de la hipótesis de la reserva. Solamente añadiría que la reserva es por el plazo de 1 año, pero podría ser menos si las circunstancias que motivaron la reserva se extinguen. Entonces, podríamos agregar. Marcarlo, resaltarlo en el proyecto, ¿no? Lo que suceda primero. Incluso así dice la ley. Así dice la ley, sí. Comisionado Isidro. No, pues solamente comentar que es la primera ocasión que veo una reserva Que se aprueba por unanimidad. Además, se aprueba por unanimidad. sí, yo creo que ahí se va caminando, y si es un tribunal en el que todos sabemos que el tribunal es el que conoce, analiza e interpreta la norma jurídica, es obvio que debe estar acorde a su encomienda. Por esa razón, en cambio, si vemos a otros sujetos obligados que lo que pasa es que a veces tienen duda, como no conocen verdaderamente la norma jurídica y a veces pues, cuesta trabajo interpretarla, no crea que es muy fácil interpretar la ley. Por eso aquí también en este pleno hay puntos de vista a veces encontrado precisamente por eso. Garantistas y legalistas. No, es que la legalidad es lo que garantiza el derecho al acceso a la información. Va implícito. Si no hay legalidad, no hay una garantía. Y si no hay una garantía, no hay legalidad. Entonces, la legalidad es lo que produce precisamente garantizar este derecho a la información y todos los derechos. Es lo que da realmente la seguridad jurídica a quienes, en este caso, solicitan la información y en los otros casos, a quienes solicitan la justicia. Tabasco hoy es el solicitante. Es el solicitante, así es. Tenemos el otro recurso de revisión, que es el 884. Es en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. A este sujeto obligado, un particular le pide copia en versión electrónica del listado de proyectos apoyados por el Fideicomiso para el Desarrollo Industrial de Tabasco durante el año 2015, desglosado por monto de los proyectos. Aquí el sujeto emitió un acuerdo de disponibilidad de información en el que la unidad no generó un listado de los proyectos apoyados en el fideicomiso en cuestión en lo que va del año, por lo que es imposible evitar dicha información. Eso es lo que dice. Se inconforma el interesado en estos asuntos, acepta el recurso de revisión con el número que ya les cité y procedimos al análisis a las constancias de actuaciones que obran en actos
y nos encontramos que de acuerdo al manual de organización y descripción de puestos de la Secretaría de Desarrollo Económico, el subsecretario de Desarrollo Industrial y Comercio tiene entre sus funciones la de mantener contacto sobre los avances y desarrollo de proyectos, programas implementados por ese sujeto obligado, así como vigilar la operación del Fideicomiso para el Desarrollo Industrial de Tabasco. También el director industrial tiene dentro de sus facultades la de supervisar la administración de recursos que con fondos de FIDEC y del FINTAP se otorgan a las diferentes entidades fiduciarias, empresas y organizaciones en el estado de Tabasco para apoyar y coordinar la supervisión de la aplicación de los financiamientos. Igualmente, el reglamento interior de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo prevé en su artículo 39, fracción 14, que es facultad de la unidad de fideicomiso el de dirigir y controlar las actividades relacionados con el otorgamiento y la recuperación de los créditos concedidos por la unidad a través de los fideicomisos y programas. En consecuencia, de acuerdo a la normatividad que hemos señalado, nos encontramos que erróneamente la Secretaría demandada o el sujeto obligado tiene las facultades para llevar a cabo un registro de los fideicomisos otorgados y por ende la Subsecretaría de Desarrollo Industrial y Comercio, en virtud de que no otorgó como debió haber otorgado, toda vez que tiene la facultad para ello, de llevar un control de todos estos fideicomisos, procede revocar para los efectos de que entreguen la información de acuerdo a las facultades que tienen este sujeto obligado acorde a las leyes antecitadas. Ese es el contenido y el sentido del proyecto que pongo a disposición de ustedes, señores comisionados, para efecto, no obstante que con anterioridad se les turnó el proyecto que acabo de leer, pero si tienen alguna consideración, con mucho gusto le escucho. ¿Usted? No, ninguna. Es el del Secretaría de Desarrollo Económico, es en relación, es el 884. El siguiente asunto es el recurso de revisión 889, si sus acumulados, su acumulado es uno solo, 901. Aquí es en contra de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero. En el 889 y que acumulamos el 901, aparece que copian en versión electrónica de las solicitudes de apoyos presentados, y aquí hay que decirlo por conocido de toda la sociedad y súper conocido, que se llama... No, el que dice, copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyos presentadas aquí. ¿Quién pidió el apoyo? Y dice que es Manuel Alejandro Civillo Oropesa durante el año 2014 y durante el año 2015. En respuesta a esta solicitud, el titular de la Unidad de Acceso a la Información emitió un acuerdo de disponibilidad de inversión pública y comunica que durante el año 2014 y 2015 no se emitió el formato de solicitud de apoyo, ya que el formato a partir de esa fecha se llama Convenio Específico de Adhesión al Componentes Proyectos Productivos o Estratégicos Agrícolas, Pecuarias, de Pesca y Acuícolas del Programa de Concurrencia con las entidades federativas
ejercidos 2014 y 2015. Y para tal efecto anexa la versión pública de ese convenio, que en ese convenio precisamente aparece la solicitud, que es lo que quiere el particular. Y nos encontramos que esa solicitud que está dentro de ese formato y que se llama convenio específico, fue entregado al solicitante. Sin embargo, se inconformó y hizo la solicitud. Y considero, desde mi punto de vista jurídico y acorde a lo que analizamos conjuntamente con los proyectistas, que lo que procedía aquí era confirmar, porque ya fue entregado en el formato antes citado. En términos generales se refiere a eso. No sé, comisionado José Antonio, usted presentó uno parecido a este, me parece, en el pleno anterior. Y se refiere a lo mismo, nada más que ahora ya no se llama una solicitud, sino un formato, que es ese convenio. Si tiene alguna cuestión que hacer valer, ninguna. Usted, comisionado Isidro. No, ningún comentario. Entonces procedo a dar a conocer el proyecto que se refiere al recurso de revisión 914. En este recurso de revisión lo que piden es copia en versión electrónica del o los documentos donde consten la impartición de capacitación en materia de transparencia, datos personales y rendición de cuentas del ITAID durante el 2015, desglosado por fecha y costo de cada una de ellas. Y en efecto, aquí la Unidad de Acceso a la Información del ente obligado emitió un acuerdo de disponibilidad y para tal efecto remite por medio del sistema Infomex Tabasco la contestación realizada por la directora de Capacitación y Vinculación y Difusión, consistente en una relación de capacitaciones realizadas por este instituto del 13 de enero al 3 de noviembre del 2015. Y también proporciona una liga electrónica en la cual reitera que se encuentra incluida las capacitaciones con fotografía. Por su parte, el director de Administración y Finanzas de este órgano garante se refiere a que en atención a su solicitud de información se hace de su conocimiento que a la fecha se han erogado con motivo de las capacitaciones impartidas por este instituto en materia de transparencia, datos personales y rendición de cuentas, un total de 5,726 pesos. Sin embargo, el solicitante se inconformó. Y en primer término encontramos que de acuerdo a esa inconformidad y en relación a lo que entregó la directora de Capacitación, Vinculación y Difusión, nos encontramos que se observan capacitaciones que se hicieron desde el 6 de noviembre al 2015, pero no desde el 7 de noviembre hasta el 2 de diciembre del 2015. Y por ende, la información no está completa. Por eso se revoca para los efectos de que se cumpla con la información tal y como la solicita el particular en ese sentido. Sí hay parte de la información, pero no está completa, por ello, y en el proyecto se señala cómo y de qué manera debe de darse la información y no incurrir precisamente en estas omisiones, porque se trata de un órgano garante y como tal debemos estar más transparente que cualquier otro sujeto. Pongo a la consideración de ustedes, señores comisionados. Ok,
¿Cuál es la parte de la información que no está completa? La que corresponde del 7 de noviembre al 2015, hasta diciembre, hasta la hora de que elaboramos, falta esa Lo información. que sucede es que no se le anotó costo de cada capacitación, pero también es cierto que aquí Costos permanentes. son cursos de capacitación que se utiliza el mismo personal, el mismo equipo. Eso no es valorable, intangiblemente no es posible, a menos que pongas la taza de café, el café, las galletas que hace en cada Pues operación. eso pero es bueno. precisamente lo que se debe de informar por la pide desglosada. Entonces hay que cumplir debidamente con lo que solicita el particular, Son costos permanentes. pero varía porque de acuerdo a cuánto se capacitó a 3 o 4 personas, el café que se tomó y la galleta que se comió es distinta a si hay muchas más personas recibiendo el curso. Entonces, Sí, ahí por lo eso, colocaron global, fueron 5,000 y fracción, pero que lo Exacto. quieren desglosado. pero lo quieren por... Pero Está la tabla. pero quieren costo. Documentar bien para informar que Total del 5,700. área específica, a menos que quieran cuánto ganan, cuánto Entonces sería Desglosado. la No sé. parte de la dirección administrativa que en lugar de presentar un monto global, diversifique entre el número total de cursos. Pero no sería generar entonces un documento ad hoc, porque habría que recordar, perdón, maestra, ya me interrumpí. Sí, es que tengo entendido que administrativamente también cada área tiene asignado sus respectivos recursos de gastos por partidas. Así es, y debió darse no precisamente el área de administración, sino la propia dirección de capacitación y tener más cuidado de ahora en adelante porque nos van a hacer solicitudes y van a decir, bueno, este taller o esta capacitación que di el día de hoy costó tanto, de acuerdo a lo que se le proporciona, para satisfacer plenamente a quien hace esta solicitud. Pero ¿cómo lo...? Son funciones permanentes. Es que digo, permanente. Tenemos ahí Yo diría que sí, para que no tengamos más adelante problemas con la persona que solicite. Porque inclusive, discúlpenme que se lo diga, pero es una persona de aquí que hace esa solicitud. Lo sabemos y no podría ser inquisitivo en eso. Sea quien sea, tiene derecho A saber toda la información. Así es, por eso es que se le quiere dar hasta satisfacer todos los que solicitan. habría que parcializarlo entonces, Sí. ¿no? Por consumo de... Por consumo de el Dividido en taller, personas, porque no... ¿cuánto costó ese día? ¿Por qué no hacerlo? Y así quedan satisfechos todos. se puede cuantificar eso. Está... Que se aclare cómo se... Sí. Sobre eso se va a ir. Luego van a seguir pidiendo información. Utilidad, pero bueno, así es. Pero es distinto a lo que acabamos de observar de dos temas importantes de uso presupuestal, 73 y 93. Voy a adjuntar además el libro este de Excel que tiene el presupuesto asignado a la unidad como tal, del 2015, en todos los rubros y montos, con independencia de Pudiera ser. cuantificación pormenorizada. Pues sí. Prorrateo, como bien lo dice el Así es, secretario un ejecutivo. prorrogate. Porque es...
Entre el monto, total que lleves acumulado a la fecha, entre el número de cursos, Así hacer es. alguna fórmula allí, buscar una Modificar la parte administrativa que se respondió. y por el total de... Efectivo, porque sabe que si no se revoca y no se da la información, estoy convencida es que correcto van la a revocación, El alegar alcance. las... Adjuntemos también el presupuesto de la unidad del Así es. 2015 en formato Excel para que tenga mucho más información. Es que aquí debemos Verlo dar aquí en el toda la proyecto. información, aquí no debemos ocultar nada. Somos un órgano garante y como tal hay que darlo. Aquí es transparente realmente. Pues serían de estas dos, ¿no? La pormenorización por cada curso, más la cédula de Excel donde viene el presupuesto de la unidad administrativa, con todos los rubros y montos, ¿no? Entre más se dé, mejor. Mayor credibilidad tendremos. El otro asunto es 008 también del Tribunal Electoral. Tribunal Electoral falta. 6 puntos En este asunto también se confirma. entre... Y aquí, aparte de que se confirma la información que solicitó el particular y que se fue otorgada, se le recomienda al Tribunal Electoral que todos los extremos son malos y abusar de la prórroga como que ya no se ve bien, ¿verdad? Pero en fin, aquí se solicitó lista de todos los trabajadores del Tribunal Electoral de Tabasco, desde el magistrado presidente hasta el intendente, los que cobran quinquenios o cualquier otro tipo de prestación relacionado con su antigüedad laboral. Asimismo, deberá anexar las cantidades que cobran por todas esas prestaciones y los años que se pagan respectivamente en cada uno de ellos. Y aquí el sujeto obligado remitió por el sistema el oficio precisamente donde firmado por el secretario administrativo, en que da un listado de 37 trabajadores y en el que se encuentra el nombre, el cargo, el número de quinquenios, el monte mensual pagado a cada una de las personas ahí relacionados, documento que obra visible a foja 14 del expediente en que se actúa. Entonces, si dio la respuesta correctamente, lo que procede es confirmar el acuerdo de disponibilidad que otorgó el sujeto obligado. Esos son todos los asuntos. Pongo a consideración de ustedes, señores comisionados. No sé si en este asunto tienen algo que manifestar. ¿Usted tiene algo? Sí. No, ninguno. Entonces le solicito al secretario ejecutivo a que ponga a consideración de este cuerpo colegiado los proyectos de resolución que acabo de dar a conocer. Con mucho gusto, maestra. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentadas por la ponencia de la comisionada presidenta. Comisionado Isidro Rodríguez Reyes. Comisionado José Antonio Bojorges Pérez Nieto. A favor. Comisionada Felicita del Carmen Suárez Castro. A favor. Comisionada presidenta, le informo que los proyectos de resolución sometidos a votación han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Continuando con... Uno que se retiró. Sí, con el uno que se retiró, sí. Sí, maestra, ese Ya no fue, se... ya no, porque ese se no se retiró sometió desde a el principio votación. porque no se sometió, El no se 748, sometió a que votación. fue retirado. El lengüetrapo que ya no me deja. En atención al punto 8 del orden del día, es relativo al sorteo de los recursos en trámites y le solicito al secretario proceda al mismo. Muchas gracias, maestra. Señores comisionados, me permite informarle que previo sorteo realizado por esta Secretaría Ejecutiva, le correspondieron los siguientes, o el siguiente expediente a cada ponencia para efectos de elaborar el proyecto de resolución que corresponda conforme a derecho.
Para efectos de la ponencia del comisionado Isidro Rodríguez Reyes, me permito darle cuenta que le correspondió el expediente identificado como recurso de revisión 623/2015, promovido en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. Para efectos del comisionado José Antonio Bojorges Pérez Nieto, me permito informarle que le correspondió el expediente identificado como recurso de revisión 821/2015, promovido en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. Y por último, para efectos de la ponencia de la comisionada presidenta Felicita del Carmen Suárez Castro, me permito comentarle que le correspondió el expediente identificado como recurso de revisión 912/2015, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Es cuanto, comisionada presidenta. Pasamos al punto 9, que es asuntos generales. Si los comisionados quieren hacer uso de la voz que les concede. Solo quiero resaltar que hoy por unanimidad avanzamos en algún tema donde teníamos ciertas visiones encontradas y que por fin nos pudimos poner de acuerdo en pro del derecho humano a la información. Y en concreto es la resolución que aprobamos de su ponencia, comisionada presidenta, el 884/2015, donde ya en la página 15 se establece que cuando la información rebasa la capacidad de Infomex, se pueden utilizar los servicios electrónicos de almacenamiento de información como Dropbox, OneDrive y Google Drive, los cuales operan en beneficio del derecho de acceso a la información, como usted bien lo dice aquí. Estas herramientas electrónicas útiles para disponer del almacenamiento y recuperación de información cuando se rebase la capacidad permitida por el sistema Infomex. Esto realmente es relevante porque nos permite adoptar la tecnología como un medio facilitador del acceso a la información pública. Estoy de plácemes por esto. Consejero comisionado Isidro. No, bueno, sí, tenía nada más que agregar, un asunto que en órgano de gobierno recientemente aprobamos por mayoría, que es la nueva estructura con la que va a operar esta institución. Y desde luego también por mayoría el presupuesto del ejercicio 2016. Y bueno, pues bajo estas circunstancias por mayoría implica no trabar ni frenar las actividades internas de la institución. Y desde luego, pues agradecidos de alguna manera por los comentarios que en su momento se hicieron, que de alguna forma se tomarán en cuenta para efectos de la nueva programación del nuevo manual de procedimiento que esta institución debe de elaborar lo más pronto posible y el reglamento interno. Entonces, señor secretario, pues solamente caminarlo ya para efectos de coordinarse con el área de administración y finanzas, y responsablemente hemos tomado este tipo de decisiones de no incrementar más personal, a pesar de que la propia ley nos hace un nuevo mecanismo de organización para poder cumplir plenamente con este derecho de acceso a la información. Y sabemos que vienen circunstancias críticas por las que en su momento el propio secretario de Hacienda y Crédito Público acaba de manifestar para el 2017, y que parte del 2016 seguramente nos va a tocar. Creo que la responsabilidad con la que manejemos los recursos que nos autorizaron en el 2016 es muy importante, porque en esa medida estaremos en condiciones de poderle cumplir a la ciudadanía. Pedirle luego a todo el personal de la institución su colaboración, un esfuerzo mayor. Sabemos que estos cambios son necesarios en pro de la rendición de cuentas y de la transparencia en el Estado y en el país. Y pues agradecidos con el órgano de gobierno que se haya avanzado en este tema, que era muy importante triangularlo, en razón de también la vinculación que tiene con la contabilidad gubernamental, que como sabemos ya es un compromiso
y una responsabilidad que todos los órganos públicos del Estado y del país debemos de asumir, en razón también de que existe mucha vinculación documental con estos nuevos programas de contabilidad que tienen como propósito que en el futuro y en el corto tiempo los ciudadanos pudiéramos ver directamente la contabilidad a través de los portales de transparencia y acceso a la información, el cual va a permitir que cada uso presupuestal observemos la nómina, observemos los documentos que integran esas erogaciones, y muy bien por este avance que tuvimos esta semana. Muchas gracias. No, aquí nada más recalcarle que los asuntos no se pueden parar por mayoría, es decir, no siempre los asuntos, hace rato decimos que puede ser por unanimidad, no todos vamos a estar en favor y por ende, qué bueno que nosotros ya decidimos que también es válido jurídicamente que sea la mayoría porque la ley así lo prevé y no nos podemos detener porque yo voy en contra o usted o cualquiera de nosotros va en contra. Pero a mí me da mucho gusto también, me uno al pronunciamiento que hace el comisionado Isidro, porque aquí lo que se debe hacer con el presupuesto que nos dieron es, como atinadamente, optimizarlos y hacer lo menos por lo más, o más o menos, así es que se dice, ¿no? Más con menos. Más o menos. Más con menos. Y pedirles también a todo el personal que yo creo que está en la mejor disposición. Más con menos. Y estar en la mayor disposición de poder avanzar con lo poco o mucho que tengamos para efectos de lograr entrar a esta nueva estructura. Y tiene que ser paulatinamente, no tiene que ser del todo, tiene que ser poquito a poquito, de tal suerte que podamos nosotros organizarnos y dejar una estructura, un proyecto de estructura que más adelante, de acuerdo a las necesidades, seguramente se va a ir corrigiendo o cambiar totalmente el proyecto que nosotros hemos realizado y que se presentó en el órgano de gobierno el día de ayer, perdón. Considero conveniente que se pueda difundir la aprobación de esta nueva estructura, en virtud de que pues, legalmente, a partir de la aprobación, ya está tomada la decisión. Se puede subir en este momento a nuestra página web e incluso pues quizás usted la pueda circular vía oficio a todos los compañeros del ITAI para que puedan también conocerla, y en la página electrónica del instituto pues para que las personas puedan también acceder a esta información. Y lo que sigue es focalizarnos en la elaboración del plan de trabajo 2016, que es nuestra responsabilidad con independencia de las semanas que aún quedan adelante de la conclusión de nuestro cargo. Es importante, ya llevamos mes y medio de arranque, que perfilemos nuestros esfuerzos hacia los planes de trabajo, que me parece que a más tardar a fin de mes lo debemos de estar aprobando. Hoy me permitiré también circular algunas ideas básicas para que podamos ya a fin de mes también aprobar. Ok, entonces no hay más que tratar. Les invito a ponernos de pie y siendo las 12:38 del día 10 del mes de febrero del año en curso, declaro clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y se cita para la próxima, que tendrá verificativo el día 17 de este mes y año a las 11 horas en este mismo lugar. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. ¿Eso fue de ese voto? ¿Hasta dónde le retiraron el de ese voto?